Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de exponernos a tu palabra, para que por medio de ella nosotros entonces tengamos un mayor entendimiento de cuál es el Dios que precisamente nos cuida, ese Dios que tiene dominio absoluto y que guarda nuestras vidas, para que nosotros podamos dar testimonio a familiares y amigos acerca de ese Dios en quien confiamos y a quien servimos. Concede, Señor, esa bendición, que el Espíritu Santo bendiga la predicación de tu palabra y pueda hacerlo como debe, Señor, siendo fiel a ella, y que los que escuchan también obre para el bien de sus almas. Lo suplicamos para la gloria de tu nombre, en Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y los invito a buscar en sus Biblias Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27, vamos a leer a partir del versículo 13. Estamos en medio de una exposición del libro de los Hechos, ya prontos a finalizar. Y dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 27, versículo 13. Y soplando una brisa del mar, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar.
Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. El apóstol Pablo, juntamente con Lucas y posiblemente Aristarco, estos 2 últimos también creyentes, se han embarcado hacia Roma. Pablo, en este caso, como prisionero romano que ha apelado a César y ha sido puesto en custodia de un centurión llamado Julio. Este centurión llamado Julio ha mostrado un gran favor para con Pablo. De hecho, le permitió, mucho antes de ya embarcarse hacia Fenicia, donde ellos pretendían llegar, y dejó que estuviera con los amigos. Una manera interesante, ¿verdad?, como vimos, para referirse a los cristianos, a propósito del tema de esta mañana. Sin embargo, a pesar de ese favor que Pablo tenía para con Julio, este centurión, en cuanto a la recomendación que dio Pablo de que no salieran hacia Fenicia, sino que mejor se quedasen en buenos puertos para pasar el invierno, no hizo caso, sino que prefirió atender a lo que pensaban el capitán y el piloto de la nave, que lo mejor era que salieran, y no dio crédito. Entonces, Pablo sabía que el invierno había empezado y que en efecto iba a ser peligroso. La decisión pareció buena al inicio, ¿verdad?, como leímos. Parecía que esos vientos los iban a llevar, pero de repente vino ese viento furioso, huracanado, como un tifón llamado el viento del nordeste, y dio contra la nave, y a partir de ahí todo se llegó a complicar bastante. Tuvieron que actuar pronto para poner a salvo esa embarcación. Tuvieron que ceñir las cuerdas para que el barco pudiera soportar mejor los golpes. Tuvieron que alzar el bote salvavidas para que no se perdiera, o el esquife, que es lo que nosotros leemos. Y tuvieron que aligerar la carga porque tenían el miedo de dar contra la Sirte. La Sirte era la costa norte de África, y en esa zona habían unas arenas bastante traicioneras, un banco de arena que querían evitar. Entonces tenían ese miedo. No querían que la nave quedara presa ahí. Y aunque la evitaron dar contra la Sirte, realmente todavía les quedaban más problemas. Porque fue tal la oscuridad, y recordemos que el sol y las estrellas y la luna eran los instrumentos de navegación de aquella época, realmente ellos no sabían dónde estaban. Por lo tanto, leemos, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Cuál es nuestra actitud cuando algo sale mal y nuestra voz no fue escuchada? Hay algunos que prefieren ser indiferentes o desean precisamente que las cosas salgan mal simplemente por el hecho de tener la satisfacción de mostrar, ven, yo tenía razón. Pablo tuvo razón, pero realmente él no sacó esas palabras a relucir simplemente para decirles se los dije, sino que lo utiliza para mencionarles, realmente mi consejo era prudente, pero hay una buena noticia, porque ha venido palabra del Dios a quien yo sirvo, el Dios en quien yo confío, y yo sé que será así como me ha dicho. ¿Y qué fue lo que este Dios en quien Pablo confiaba y servía le dijo? Todos se van a salvar. De esta manera, el gran tema de Hechos, que es mostrar el cumplimiento de la promesa de Cristo al capacitar a los creyentes para que les sean testigos fieles hasta lo último, se cumple aquí también, porque debemos ser testigos fieles en palabras, pero también en acciones. Y eso es lo que veremos también que sucede en este naufragio. Sin enfatizar más allá de lo que yo considero el texto permite, nosotros notamos que en el versículo 20, Lucas se incluye dentro de aquellos que habían perdido la esperanza de salvarse, y habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. En ocasiones, los cristianos nos vemos actuando como los demás, como si no tuviéramos esperanza en este mundo. Y es entonces cuando el Señor
por medio de su palabra nos corrige y nos recuerda que Él es el soberano, que Él es el todopoderoso, que Él es el que está en control y que Él va a llevar a cabo todo lo que ha prometido, porque sus promesas son ciertas en Cristo Jesús. Y vemos que nosotros entonces tenemos palabras de vida que compartir a otros. Palabras de vida que primeramente nos han transformado, pero que también pueden traer la esperanza para el que está en medio de la tribulación. Por eso es que el cristiano realmente tiene lo necesario para sobrellevar las pruebas confiados en aquel Dios a quien servimos. Entonces este pasaje nos muestra no solamente que Dios es soberano y que el hombre es responsable, ¿verdad? Porque como vimos que el mismo Dios que llevó a Pablo a salvo en muchos otros viajes fue el mismo Dios que seguía en control también en este naufragio. El mismo Dios que estaba en control del mar cuando el barco llegaba a buen puerto en los otros viajes misioneros de Pablo, fue el que estaba en control en este viaje de Pablo para que llegara a Roma. Está en control de los elementos naturales, como está en control también de las decisiones de los hombres. Pero vemos también al hombre haciendo todo lo que está a su alcance para mantenerse a salvo. Pero de manera particular, en el caso de Pablo, aunque él había recibido la revelación de que él sí iba a llegar a Roma, vemos también a un hombre actuando de manera prudente. Pero además, vemos a Pablo aprovechando estas circunstancias adversas para mostrar a estos hombres en quién ha creído. ¿Cómo podemos ser nosotros testigos en medio de la tribulación? A la luz de nuestro pasaje yo veo dos grandes acciones que Pablo realizó. Él fue testigo, no solamente trayendo, ¿verdad?, esta palabra de parte de Dios, sino que mostró un cuidado por los demás y también mostró una actitud agradecida. Una vez que Pablo comunicó a los demás de que iban a ser salvos, porque así lo había dicho Dios, ¿qué hizo él? ¿Se quedó de brazos cruzados? Bueno, Dios dijo que todos nos vamos a salvar, ya no importa lo que hagamos, si todos nos quedamos quietos, este barco va a llegar donde tenga que llegar. Eso no fue. Realmente tuvieron una vez más que esforzarse para salvar sus vidas y salvar la embarcación, pero con la confianza de que Dios había anunciado, todos nos salvaremos. Pero vemos que Pablo, a la vez que estaba confiado, él no se quedó de brazos cruzados y no permitió que estos hombres tomaran decisiones descuidadas, como por ejemplo, que dejaran de comer, o que tomaran decisiones egoístas, como esos marineros que nosotros acabamos de leer, que trataron de escaparse. Veamos una vez más lo que estos hombres pretendieron. Versículo 27, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Vemos entonces los eventos que se dieron en esa 14ª noche. Ellos estaban en ese mar de Adria y sospecharon que estaban cerca. ¿Cómo sospecharon que estaban cerca? Bueno, posiblemente por el sonido de las olas contra las rocas o los escollos que leemos aquí. Eso era un buen indicio de que había tierra cerca. Confirmaron esas sospechas conforme ellos vieron que la profundidad iba disminuyendo, ¿verdad? Ellos echaron las ondas, primero midieron 20 brazas, son unos 37 metros. Dejaron que la nave avanzara un poco más, volvieron a echar la sonda y ahora eran unos 27 metros, o las 15 brazas que leemos aquí. Realmente se estaban acercando, pero de nuevo había un gran problema. No podían ver, entonces no sabían realmente a qué distancia estaban de las rocas y a cuánto estaba esa tierra. Realmente había un peligro. Por eso ellos sueltan las anclas para que la nave ya no avance tan rápidamente, porque era un gran peligro que el barco simplemente fuera y diera contra las rocas, tal cual.
Leyendo algunos comentarios, y quienes entienden más de navegación se preguntarán por qué soltaron las anclas del lado de atrás, la popa que uno lee de la nave. Pero a la vez comentan que en situaciones eso es algo que también es válido, que posiblemente era lo mejor en el escenario que ellos estaban viviendo. El punto era, ellos querían frenar la nave. Pero habiendo soltado las anclas de la parte de atrás, ya no era necesario soltarlas de adelante. Pero los marineros aparentaron como que también había que soltarlas de adelante. No sabemos si fue Lucas o Pablo, pero Pablo le dio la advertencia al centurión en última instancia de que esos hombres, es mentira que van a soltar las anclas. Ya dejaron caer el bote salvavidas. ¿Qué es lo que iban a hacer? Iban a escapar. Ahora, eso era una decisión también bastante arriesgada, porque de nuevo, recordemos el panorama. Usted no puede ver, solamente sabe de que hay tierra cerca, pero que también hay unos escollos, que hay unas rocas. Pero así pretendían esos marineros irse y dejar a todos los demás. Quizás estaban confiando en su propia experiencia. El punto es que Pablo le hace ver al centurión que la promesa de Dios era para todos los del barco y que era todos los que tenían que permanecer ahí. Y por eso le hace ver al centurión como eso no puede ser indiferente para nosotros. Si ellos se van, ustedes no pueden salvarse. Entonces ahora el centurión ve que no es un asunto de ya ellos si quieren irse y a ver qué les pasa en el bote salvavidas. No, mi vida depende de la de ellos también. De aquí nadie se va. Entonces los soldados toman una decisión drástica y dejan perder el bote salvavidas. Y ahí sí es cierto que ahora todos estamos en esto. Pablo los cuidó de tomar decisiones arriesgadas, tanto a esos marineros como al mismo centurión y a los soldados. Tenían que entender que la promesa del Dios en quien él creía era para todos, pero tenían que confiar en las palabras de Pablo, porque Pablo confiaba en Dios. Es interesante que al final del relato leímos, ¿verdad?, que luego estos soldados más bien quisieron matar a los prisioneros. Una vez más, decisiones tontas que estaban queriendo tomar cada uno por su cuenta, egoístas, cada quien buscando salvar su propia vida. Primero los marineros queriendo irse ellos por el bote salvavidas y luego los soldados pensando solamente en ellos. Ahora, ¿por qué quisieron los soldados matar a los prisioneros? Bueno, recordemos una vez más que en la cultura romana era muy sencillo lo que pasaba con un soldado si un preso se escapaba. Usted lo pagaba con su vida, tal como los soldados que custodiaron a Pedro fueron muertos por Herodes una vez que se dieron cuenta que Pedro había escapado, o que el Señor más bien lo había librado. Entonces ellos dijeron, es muy arriesgado lo que está diciendo el centurión, que algunos se vayan, mejor matarlos. Pero el centurión, una vez más, como vemos, con ese trato favorable que mostró para con Pablo, lo impidió. Y les dijo, los que saben nadar, que naden, y los demás tomen lo que sirve del barco para que puedan llegar. Pablo entonces protegió sus vidas por medio de esas decisiones que ellos querían tomar, pero puntualmente mostró ese cuidado por ellos al animarlos a que comieran. Vemos que había llegado ya la noche 14. Era sumamente común que en medio de tanta actividad, tratando de mantener el barco a flote, en medio de tanto esfuerzo y de usted tener que estar vigilante la mayor parte del tiempo porque no podía ver nada, que se le olvidara comer. Y los días transcurrían, igual usted no tenía una gran forma de estar midiendo cómo iba pasando el tiempo. Y así cuando cayeron en cuenta tenían 14 días sin comer. Obviamente cada vez iban a tener menos fuerzas para todo lo que se ocupaba. Y era más bien en este punto tan crítico, estando tan cerca ya de llegar a tierra, que ocupaban tener ese buen ánimo y las fuerzas necesarias. Pablo entonces los anima a comer, versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer.
Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Pablo les recuerda las palabras: ni un solo cabello va a perecer. Y procedió a comer. Los demás, cuando vieron que Pablo había comido, también se animaron y comieron ellos también. Y en efecto, ¿qué leemos nosotros? Teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Cobraron ánimo y fuerzas, y las iban a necesitar en verdad para ese tramo final. Como un último acto, ya en preparación para lo que venía, ¿qué fue lo que hicieron? Arrojaron el trigo al mar. Sin más provisiones, y aunque era la misión del centurión, ¿verdad?, como les había dicho también, llevar el grano a Roma, ellos necesitaban que la nave fuera lo más liviana posible. ¿Para qué? Para que pudiera llegar lo más adentro a la playa. Entonces, ya no quedaban muchas cosas en la nave. Recordemos que habían estado tirando ya muchas cosas. Ya tampoco hay comida. Simplemente restaba alimentarse y tener fuerzas, porque iba a llegar el momento de tratar de llegar a tierra. Pero ahora ya tenían ese mejor ánimo. Ahora, nosotros no debemos pasar por alto la manera en que Pablo comió. Lo hizo dando acción de gracias. En medio de la adversidad, Pablo mostró un espíritu agradecido, y de esa manera también fue testigo a estos hombres. No solamente los cuidó, sino que también fue agradecido, lo cual fue un ejemplo para ellos. Aunque esta acción ha suscitado comentarios de parte de muchos autores cristianos que suelen tomar su tiempo para indagar si esta acción de tomar el pan y dar gracias se refiere a la cena del Señor, yo creo que realmente no debería representar un mayor obstáculo para nosotros. Es claro que no estamos ante la observación de la ordenanza sagrada. Aunque nosotros leemos las palabras de que Él tomó el pan y dio gracias a Dios, las cuales hacen eco de la comunión, realmente todo lo demás está a favor de la lectura sencilla, que entiende esto como una comida de agradecimiento. Era una cena, había que comer, pero aunque el apóstol difícilmente hubiera celebrado la cena del Señor en estas condiciones y sobre todo hubiera permitido que incrédulos participaran de ella, tenemos, eso sí, un gran testimonio de mostrar con acciones que el Dios en quien creía era el Dios a quien servía y a quien reconocía en sus caminos. Una acción de gracias que nosotros podríamos pasar por alto tan pronto, más bien refleja lo que es orar cada día por los alimentos que Dios nos da, lo que es orar por el pan diario. La oración diaria por los alimentos es una oración que siempre llama a la humildad, a reconocer que lo que tenemos es porque Dios así lo ha dispuesto. Pues es por Él que hemos tenido las fuerzas para trabajar. Es por Él que hemos tenido retribución por el trabajo que hemos hecho. Es por Él que otras personas de las que dependemos directa e indirectamente para que lo que tenemos en la mesa esté en la mesa haya ocurrido. Desde el que plantó, al que cosechó, al que lo empacó, al que lo vendió, al que lo preparó, a su mamá, a su esposa, eso que ahí está provisto cada día, varias veces al día, ha sido porque Dios lo ha dado para su bien, para su provisión. Si comemos, ya tenemos razones más que suficientes para elevar una oración con un corazón agradecido. ¿Sí? El barco no estaba en las mejores condiciones y las circunstancias no eran las más favorables, pero había alimento y había que dar gracias a Dios. ¿Cuánto podemos decir de nosotros de esto? Bueno, muchísimo. Jesús nos enseña a orar por los alimentos reconociendo que en ello la mano cuidadosa del Dios al que nos dirigimos como Padre. Nosotros no debemos tomar a la ligera un menosprecio a la oración por los alimentos. Todavía sigue en mi memoria, esto ya, ahora sí, bastantes años atrás, estando en la secundaria,
Recuerdo que un compañero me decía, ¿vieres que hay un señor que lo que hace en la oración es como, Señor, la 4, la 5? ¿Y qué es eso? No, es que él tiene, como ya las tiene como escritas, las tiene con número, y entonces digamos que ya tiene una oración por la comida. Señor, las 5, y así oraba, dando gracias por los alimentos. Mi mayor sorpresa, aparte de escuchar eso, era que mi compañero más bien defendía como esa práctica, arguyendo, Ronnie, ¿qué hay de malo en eso? De por sí es lo mismo todos los días y Dios ya lo sabe. Es fácil ver un problema ahí, pero ¿qué de cada uno de nosotros? ¿Nos vemos orando por los alimentos como una rutina? ¿Dando por hecho esa bendición en nuestra mesa cada día? De manera más puntual, recordemos el contexto en el cual esta oración se da. Esto no se da en un ágape cristiano, esto no se da en un almuerzo con creyentes. ¿Dónde está dando Pablo gracias a Dios? Lo está haciendo en presencia de incrédulos. Oramos nosotros por los alimentos en nuestro lugar de trabajo, en las reuniones familiares. Hermanos, no tiene que haber para nada un motivo de vergüenza o temor en ello. Si a usted le ha pasado como a mí, el Señor seguramente le ha traído convicción a nuestro ser que cuando eso ha pasado no hicimos bien, porque ahí había una ocasión, aunque pequeña, muy significativa de mostrar a quién servimos. Yo sirvo a Dios y lo que tengo es porque Él me lo ha dado y yo le doy gracias. Llama la atención que entre los incrédulos, quienes usualmente no oran ni dan gracias por los alimentos, sí le van a pedir a un cristiano cuando se reúnen que por favor, ¿podría orar por los alimentos? Si eso pasa, aproveche la ocasión y hágalo, porque usted le sirve a Dios. Y ahí hay un testimonio para los incrédulos de un hombre que vive agradecido con el Señor por todo lo que le da. Pablo, Lucas y posiblemente Aristarco no tuvieron que escoger entre servir a Dios y ayudar al prójimo. Ambas cosas hicieron. Ellos estuvieron ahí también. En muchos verbos vemos como ellos dicen, y con nuestras propias manos. Y con nuestras propias manos amarramos, con nuestras propias manos soltamos, con nuestras propias manos alzamos, con nuestras propias manos botamos. ¿Creemos en Dios? Sí, por eso nos esforzamos, porque su palabra es cierta. Por eso les ayudamos a ustedes, por eso servimos al prójimo, porque servir al prójimo es servir a Dios. ¿Creemos en Dios? Sí, y por eso le servimos a Él y le reconocemos al comer. Sí, es necesario que tomemos fuerzas, es necesario que tomemos ánimo, pero sepamos que la cena que estamos comiendo es porque nuestro Dios lo ha provisto para todos nosotros. Si quedara alguna duda todavía de este punto, el apóstol Pablo escribirá dando por sentado que el cristiano da gracias por los alimentos, que oramos al Señor por el pan. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Eso en el contexto de Romanos 14, versículo 6. Y a Timoteo él le va a escribir de que aparecerán hombres que prohibirán casarse y que mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias, una vez más, participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Primera de Timoteo 4, 3 al 5. Esa oración diaria por los alimentos entonces cultiva en nosotros un agradecimiento diario a Dios. ¿Por qué? Porque diariamente el Señor nos provee. Y eso debemos extenderlo al resto de nuestras vidas. Prácticamente no hay carta de Pablo que no incluya razones para dar la gloria y las gracias a Dios. Es muy habitual hallar el agradecimiento después de que él saluda. Pablo, a los hermanos en tal lugar, yo siempre doy gracias a Dios por vosotros en mis oraciones. Y Pablo enumera las distintas razones. En algunas ocasiones da gracias a Dios por la obra en medio de los hermanos. Da gracias a Dios por lo que otros hermanos están haciendo a favor de otras iglesias o a favor de Él. Y sobre todo, da gracias a Dios por Jesucristo y por la salvación.
Las citas que uno puede hallar son numerosas. Yo solamente voy a mencionar algunas, para que no nos quede duda de que esto que hemos visto aquí es de gran importancia. Precisamente a los hermanos en Roma les va a escribir esto. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Romanos 1:8 está a una página de ustedes. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O a los Corintios él escribirá: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y también, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:4 y capítulo 15, versículo 57. O como simplemente lo resumió para los hermanos en Tesalónica y para nosotros en su primera carta, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El pasaje finaliza entonces confirmando cuán apropiado fue que se alimentaran, versículo 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando, pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Vemos que la llegada a la isla se parece mucho al momento que ellos partieron de Buenos Puertos. Parece al inicio todo muy favorable. Vieron la playa, hicieron todo lo necesario, alzaron la vela, cortaron las anclas, vamos para allá, y de repente dieron con un lugar de 2 aguas. ¿Qué significa eso? O esas 2 corrientes. Bueno, significa eso, un lugar en el cual podían hallarse posiblemente la salida de un río y luego las mismas corrientes del mar. El punto es que esas corrientes usualmente forman también bancos de arena. Entonces va el barco y dio contra un banco de arena, de tal manera que el barco quedó como clavado. Entonces quedó totalmente expuesto. De por sí ya el barco estaba bastante maltratado. Una parte entonces hundido en la arena y otro que era golpeado por las olas, y eso se empezó a despedazar. La decisión final entonces, como vimos, del centurión buscando guardar la vida de Pablo, es que los que sabían nadar, que nadaran. De por sí no quedaba mucha distancia y era bastante probable que pudieran llegar. Entonces, que los que sabían nadar, que nadaran, y los demás, que agarraran ya lo que quedaba del barco para poder llegar. Usted no sabe nadar, agarre una tabla y con eso que se ayudaran a flotar. Hay algunos que sugieren que la lectura da a entender que algunos de estos que nadaban pudieron llevarse algunos sobre sus espaldas. En todo caso, hermanos, lo que a nosotros nos importa es lo que dice ahí: y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. 276 personas. Dios lo dijo y Dios lo hizo. Ahora bien, hay mucho más en este pasaje que este hecho que hemos recalcado de dar las gracias a Dios por todas las cosas, en particular por su provisión diaria. Aunque ciertamente, ¿verdad?, la mayoría de nosotros no vamos a estar expuestos a un naufragio, porque no es lo usual que nosotros tengamos que estar navegando, sí tenemos ese mismo llamado a cuidar de la vida de nuestro prójimo.
a cuidar y a exhortar a los demás a la luz de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y Dios nos ha dicho muy claramente en su palabra que amemos al prójimo como a nosotros mismos, y nosotros mismos, ¿qué hacemos por nuestras vidas? Las cuidamos. Tenemos un anhelo por vivir, tenemos ese deseo que el Señor ha puesto de cada uno, cuidar su propia carne, y de esta manera tenemos que cuidar. Y hermanos, hay mucho que cuidar. Hay vidas que cuidar, hay vidas de mujeres y de niños que cuidar. Hay que cuidar a tantos niños por nacer, de las mentiras que les están diciendo constantemente a las mujeres de que ellas están en la libertad de decidir qué pueden hacer con respecto a sus cuerpos. Tenemos vidas que defender, tenemos que defender a las mismas mujeres de esas mentiras. Debemos cuidar también a esos niños que están sin padres, para que sean nuestros hogares los refugios para ellos. Hay vidas que cuidar. Hay dignidad también en la vida cuando llega a la ancianidad, y debemos defenderla, siendo nosotros ejemplos de servir a nuestros mayores, no viendo la vejez como la ve el mundo, o cuando vengan las enfermedades terminales. Hermanos, es cuestión de tiempo para que lo que en otros países se está dando llegue aquí. Movimientos que están proponiendo una muerte digna, y que cuando usted recibe ese diagnóstico no favorable, que dice ya médicamente no hay nada que hacer, entonces dicen: yo quiero acabar con mi vida de manera digna. No quiero pasar por el sufrimiento, no quiero pasar por el dolor. Y tenemos que defender la vida. Hay vidas que cuidar por doquier. ¿Por qué ora usted por protección? ¿Por qué oramos nosotros diariamente diciéndole al Señor que guarde nuestras vidas de los peligros? ¿Para qué seguimos con vida? El apóstol rogaba poder ser testigo de Cristo, y él estaba confiado de que iba a llegar finalmente donde César. Pero en medio del mar y de la oscuridad, él no solamente pensaba en sí mismo de que tenía esa promesa de llegar. Posiblemente él oró dando gracias a Dios por todo lo que ocurría y por esa palabra que recibió de que todos iban a ser salvos. Hermanos, ¿para qué estamos con vida? ¿Por qué ese deseo de vivir? Dijo un predicador ya fallecido llamado Juan Bunstra sobre este mismo texto, viendo el anhelo de Pablo por seguir viviendo y ayudando a otros a sobrevivir. Tal vez usted desea modificar su situación, o hasta quizá desea en su fuero interno, es decir, en su conciencia, terminar con su vida ya y pasar a la gloria eterna si es de Cristo. Ese es un espíritu enfermizo, poco agradable al Señor. Allí hay un mundo entero que conquistar para Cristo. Hay males que subsanar, hay problemas que solucionar, hay injusticias que corregir, leyes que obedecer, parientes a quienes testificar, puestos que ocupar, tareas que realizar. ¡Viva para Cristo! Hermanos, si el Señor nos sigue preservando, sepamos bien con cuál fin seguimos con vida. Sí, para la gloria de Dios, pero también para ser testigos que proclaman a Cristo como el único Redentor. Proclamamos el mensaje para la salvación de las almas, pero a la vez amamos al prójimo, haciendo con ellos el bien que está a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque hemos conocido primeramente el amor de Dios. Ahora cito a otro predicador fallecido, Spurgeon, quien también escribió al exponer este pasaje: como puede uno ver a la iglesia como la esperanza del mundo. Porque él dice, la esperanza para estos hombres es que Pablo estaba en ese barco. Un hombre de Dios en ocasiones puede ser puesto en una posición desfavorable para el bien de otros. Pablo, por ejemplo, fue puesto en un barco entre ladrones y otros criminales. Fue puesto en un barco entre marineros y soldados, que no eran de los mejores en aquellos días, pero fue puesto allí para su bien. Esto pues propongo como teoría general. Hay multitudes de cristianos que se encuentran en lugares muy incómodos y quizás muy inadecuados para ellos, pero están ahí para el bien de otros. Si no estuvieran ahí, no serían como su Señor. ¿Por qué estaba Cristo en la tierra, sino para el bien de los pecadores? ¿Por qué se sentó allí en la mesa de un publicano? ¿Por qué comió el pan con una ramera? ¿Por qué permitió que una mujer inmunda viniera y lavara sus pies?
en cuanto a sí mismo, en cuanto a Cristo. Era una afrenta para él, una afrenta a su naturaleza santa entrar en contacto con el mal. Pero nuestro Señor era el gran médico. ¿Y dónde debería estar el médico sino entre los enfermos? Ahora, como ustedes y yo, ahora ustedes y yo debemos ser hechos como nuestro Señor. Y por lo tanto no debemos maravillarnos si a veces somos arrojados, como lo fue Él, a un grupo que no elegiríamos por su propia virtud, sino que la providencia divina nos coloca para que hagamos bien. Además, ¿no es esta la razón por la cual los santos de Dios están en la tierra? ¿Por qué Él no envía un carruaje para llevarlos de inmediato al cielo? No hay necesidad de que los santos estén en la tierra, que yo sepa, sino para el bien de sus semejantes. La santificación puede ser completada en un momento. En cuanto al resto, ya está hecho. Dios nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Entonces, ¿por qué nos quedamos aquí? Sino para que podamos ser sal en medio de la para que podamos ser sal en medio de la putrefacción, luz en medio de la oscuridad, vida en medio de la muerte. La iglesia es la esperanza del mundo. Como Cristo es la esperanza de la iglesia, así la iglesia es la esperanza del mundo. Los santos se convierten bajo Cristo en los salvadores del mundo. Entonces no debemos maravillarnos que estemos aquí para este mismo propósito. Si Cristo nos lanzara como un puñado de sal justo donde está lo podrido y lo peor, o si Él quisiera colocarnos, como lo ha hecho a menudo con otros santos antes, para que estemos donde precisamente nuestra influencia es más necesaria. Y luego Él pasa a citar ejemplos en los que nosotros pudiéramos meditar de esta misma verdad que tenemos en la Escritura. ¿Dónde estuvo José? Sino en una cárcel. De nuevo, no era el lugar más acogedor, pero José fue esclavo en Egipto y fue prisionero para el bien del pueblo de Egipto cuando el Señor le dio la revelación de los sueños de Faraón, y sobre todo para el bien del propio pueblo del Señor, que hallaría en Egipto alimento cuando en otros lugares no había. ¿O qué podemos pensar nosotros de aquella niña que fue llevada como esclava y que servía a la esposa de Naamán? Ciertamente no es algo agradable estar lejos de la familia, lejos de su tierra, pero esa niña estaba donde el Señor quería que estuviera para el bien del alma de Naamán, que por medio de ella supo del Dios verdadero y no solamente recibió la sanidad de la lepra, sino que también recibió el perdón de sus pecados. Naamán fue salvo. Pero ¿cómo hizo el Señor eso? Poniendo a una de los suyos en un lugar donde uno no hubiera escogido, pero ahí lo quiso la providencia. Pablo estuvo ciertamente en un barco que tenía todas las situaciones más desfavorables, pero fue para el bien de estos hombres. Nosotros realmente no sabemos si alguno de ellos fue salvo, pero sí podemos saber que tuvieron el testimonio de que hay un Dios vivo y verdadero, que es real y que cumple lo que dice a sus hijos. Hermanos, nosotros tenemos también por familia a los que Dios ha querido ponernos por familia, y estamos allí para el bien de ellos. Oremos al Señor con fe para que nos conceda a nuestros familiares, para que nos conceda que también a los hijos que nos dé estén en sus caminos, que sea para el bien de sus almas. Que el Señor le dé a nuestros hijos padres que profesan fe en su nombre. Señor, si tú me los has dado, que sea para el bien de ellos, para que vivan para ti. ¿Y de dónde van a tener ellos primeramente el ejemplo de lo que es ser un cristiano, de lo que es ser como Cristo, sino de sus padres? El Señor nos los ha dado. El Señor nos ayude. ¿Quién más les hablará de Cristo? El Señor nos ayude, hermanos, para que cuando venga la aflicción, la escasez y la enfermedad en nuestras familias o en nuestros trabajos, donde sea que esto ocurra, que los que nos rodean vean en nosotros el ejemplo de hombres y mujeres que viven confiados porque saben que sirven a Dios y que lo que Dios dice se cumple, y que nosotros podemos tener consuelo en este Dios.
Y que es por este Dios que nosotros nos esforzamos por ellos, que es por este Dios que nosotros oramos por ellos, es por este Dios que nosotros damos nuestras vidas para ellos. ¿Para qué? Para que ellos también hallen en Jesucristo la salvación de sus almas, como también nosotros la hallamos por la pura gracia del Señor. Oremos. Padre, bendecimos tu nombre por tu palabra. Tú nos tienes donde quieres que estemos. Y que sea desde ahí, Señor, donde tu providencia nos ha puesto, que seamos testigos fieles. Hombres y mujeres que demuestran un interés y un cuidado verdadero por otros, tanto en sus necesidades de esta vida como por sus almas. Que proclamemos a Cristo fielmente y que también demos testimonio de nuestro Señor Jesucristo por los actos que realizamos, por esas buenas obras que tú has dado a tus hijos para que andemos en ellas, para la gloria de tu nombre y para el bien del prójimo. Entonces, que de esta manera el mensaje que predicamos sea respaldado por el testimonio de una vida que realmente muestra confianza y consuelo en medio de la adversidad. Auxílianos, Señor, tú conoces que somos débiles, pero tenemos tu palabra y es por medio de ella que tú nos sigues recordando: yo soy Dios. Que creamos a ti, que creamos al Hijo a quien has enviado. Y ten misericordia de muchas almas aquí, para que también lleguen al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos amparados en los méritos de este precioso mediador,